días, Adri. Estamos a tus órdenes, Adriana. Bueno, muchas gracias, Saúl, por estar con nosotras y compartir con este equipo de investigación tu trayectoria de vida y tu inclusión en la medicina social latinoamericana. Queremos empezar esta entrevista que nos cuentes de vos, quién es Saúl Franco, dónde naciste, qué estudiaste y cuáles fueron las primeras vinculaciones con la medicina social latinoamericana y por qué. Perfecto. Muchas gracias, Marcela, y muchas gracias a Belén, a Diana. Muchas gracias, Diana, por estar aquí. Como dijiste, Marcela, mi nombre es Saúl Franco, yo soy colombiano. Nací muy cerca de la ciudad de Medellín, aproximadamente a 40 minutos de la ciudad, en una familia muy numerosa. En esa región del país las familias son muy numerosas. Éramos 10 hermanos. Y soy hijo, que eso fue muy importante, es un antecedente que quiero destacar, que mi madre era maestra de escuela. Y yo creo que de ahí nació, digamos, mi inquietud intelectual y mi interés pedagógico, mi interés de volverme alguien que ayudara a enseñar y que aprendiera enseñando y enseñara aprendiendo. Eso se lo heredé, pero no solo genéticamente, sino por el ejemplo vivo de mi madre, que aún con varios hijos durante algunos años fue maestra. Después, obviamente, tenía su propio colegio con 10 hijos y entonces ya trabajaba institucionalmente. Desde muy pequeño nos trasladamos a vivir a la ciudad de Medellín, en donde terminé mis estudios de primaria, bachillerato, y en la misma ciudad de Medellín yo primero hice unos estudios de filosofía y luego yo entendí que yo quería un conocimiento científico y muy aplicable. La filosofía me ayudó mucho a pensar, a sistematizar las cosas, a cierta lógica en el pensamiento, pero yo quería realmente un saber, digamos, más aplicable, digamos, en el corto plazo, más eficaz y que me estableciera una relación mucho más directa con la gente. Y yo no tuve duda en que lo que quería estudiar era medicina. Obviamente en mi círculo no pensaban lo mismo, decían que me iría muy bien también como abogado, pero yo ya tenía un interés e hice la carrera de medicina. Muy temprano también en la carrera, en la facultad de medicina, pues yo tenía un cierto, digamos, liderazgo estudiantil y yo tengo la suerte, yo entré a la universidad justamente en el emblemático año de 1968, que es toda, pues, el coletazo en América Latina de lo que se estaba viviendo en Francia, en otros países europeos y en América. Y yo recuerdo que además, yo creo que lo primero que yo oí hablar de Argentina es el manifiesto de Córdoba. Eso a mí me marcó mucho, yo leí y me interesé mucho por eso. Bien, hice entonces la carrera de medicina, pero fue tomando mucho peso en mi vida la cuestión del liderazgo, y no era un liderazgo solamente, digamos, un liderazgo estudiantil, pero con un fuerte contenido político, no era solo, pues, digamos, de bienestar o de la lucha académica, sino un liderazgo político, en un momento, como dije ya, de mucha efervescencia. Siempre partidario de acciones no violentas, pero nos tocó vivir acciones también violentas, y desafortunadamente en 1973, estando yo ya en el penúltimo año de medicina, en una de las marchas asesinaron a un compañero estudiante, se llamaba Luis Fernando Barreto. Esto fue, como dije, en junio de 1973, y eso a mí me marcó profundamente, porque hasta ahí yo entendía la protesta y las manifestaciones y la participación en las marchas. Nunca tiré una piedra, y no lo digo con orgullo, ni con remordimiento, ni con añoranza. Yo era muy partidario de vías masivas, eficientes, vivas, pero no violentas. Y cuando mataron a un compañero, él no era de medicina, él era del área de ciencias sociales en la universidad, a mí me impactó eso mucho, y de hecho yo estaba fuera
estaba en la facultad cuando lo asesinaron en otra parte, inmediatamente me fui a Ciudad Universitaria. Eso fue muy complicado porque a raíz del asesinato de él, un grupo muy exaltado de estudiantes entró a la rectoría, tenían ahí el cadáver, entonces los líderes nos dedicamos a tratar de que se calmaran los ánimos, de que la gente desfilara ante el cadáver, pero eso fue gravísimo y en poco tiempo empezó a salir humo y resulta que alguien, nunca supimos quién, algunos, eso hay versiones encontradas, algunos que eran la seguridad, algunos que eran estudiantes anarquistas, en fin, el hecho es que prendieron fuego al piso de la rectoría de la universidad y los pocos que quedábamos, los líderes, nos tocó salir con el cadáver de Luis Fernando Alonso en un cuarto piso, un tercer piso, bajar hasta el primer piso. Recuerdo eso fue muy dramático y cuando llegamos al primer piso entró la policía del ejército a la universidad. Fue muy difícil, logramos sacar el cadáver y llevarlo a medicina. Bueno, a raíz de eso, en ese tiempo había una onda de represión muy fuerte en las universidades y había lo que allá llamábamos rectores policías, que eran rectores que estaban por mantener un orden militar prácticamente en la universidad y una persecución directa a los líderes. Y el rector de ese tiempo, una persona del Opus Dei, decidió expulsarnos a todos los líderes selectivamente de cada universidad y a mí me expulsaron de la universidad 3 meses después de estos actos. Para mí fue muy duro porque yo iba ya en el último semestre de medicina, entonces fue muy difícil, pero lo enfrenté también con mucha tranquilidad. Recuerdo mucho que un hermano me dijo: los árboles grandes se miden caídos. Vamos a ver usted cómo maneja esto. Eso a mí me quedó marcado. Un hermano mío que era militar, era policía, pues de la oficialidad. Y eso más que eso me retó, en cierta forma. Vino una fase difícil, el movimiento todavía estaba fuerte y lograron que cambiaran la sanción de expulsión por 7 semestres de suspensión, que era otra forma, ¿no? Y fue duro porque un exdecano de la facultad donde yo la Facultad de Medicina en ese momento dirigía la Asociación de Facultades de Medicina del país, y él insistió ante todos los decanos del país que ninguna facultad me recibiera, que respetaran esa sanción. Y fue difícil, pero yo supe, como claro, uno tiene su información, que un decano dijo: ese muchacho tiene muy buenas notas, yo sé, y es un líder estudiantil y esto es una persecución política. Si él va a mi universidad, que era la Universidad de Popayán, yo considero la posibilidad de recibirlo. Como me enteré de eso, entonces yo circulé y llegué a Popayán. Bueno, no me voy a alargar en esta historia, el hecho es que después de un proceso de apoyo estudiantil, de apoyo de estudiantes residentes e internos de medicina, de profesores, de decanos, me recibieron en la Universidad del Cauca. Hubo muchas reacciones muy a favor, muy grande el apoyo, y allá me quedé. Con la suerte de que cuando ya estaba allá y tal, cambiaron al rector, entró un rector liberal, democrático, y nos escribió a los expulsados que él reconocía que eso había sido una sanción política, que nos pedía que volviéramos. Y yo consulté con la gente que me había apoyado y me dijo: no, es eso, y regresé a la universidad. Pero ese fue, digamos, no sé cómo llamar eso, la primera prueba, otra forma de decirlo sería el primer costo de un pensamiento progresista, de defensa de la libertad, en el caso de la libertad de cátedra, de la libertad de opinión, la organización estudiantil, la organización profesoral. Esa fue como mi primera experiencia en carne viva, que no fue la única que luego les cuento. Bueno, terminé medicina, luego volví a la Universidad de Antioquia, me gradué allá, mis compañeros fueron queridísimos, me incluyeron en el mosaico, etc. Y cuando estaba terminando el año rural, ahí ya era la decisión de qué hacer. Ahí yo confieso que como tenía un antecedente de haber estudiado filosofía, yo quería estudiar era historia de la medicina. Eso era lo que yo quería estudiar. Y empecé a averiguar dónde había y las cosas de la vida. En esos días fue a Medellín un médico argentino, sociólogo, pediatra, que trabajaba en OPS, Juan César García. Y por las que yo no lo conocía, y él me buscó, alguien me había hablado de mí y me buscó. Y hablamos, y yo: Saúl, ¿usted qué quiere estudiar? Y yo le dije: profesor, a mí me gustaría estudiar historia de la medicina. Y dijo: mire, eso ahí, me explicó, pues en Inglaterra, en Estados Unidos, pero yo no me quería ir por allá en ese momento,
García también muy importante, y entonces me dijo, en México hay una maestría que no es de historia, pero que tiene un enfoque histórico, y estoy seguro que si usted entra allá, le permiten trabajar con un enfoque histórico, y creo que es interesante. Era la maestría de Medicina Social de la UAM Xochimilco, que estaba empezando. Yo estoy hablando de estas cosas de 1977, ¿no? Ya después de que yo había hecho el TAC, etcétera, etcétera, y me orienté a la maestría de Medicina Social en México. Y me escribí y resulta que me respondió otro argentino, ese no médico sino sociólogo, que en ese tiempo era el coordinador de la maestría, Hugo Mercer, que considero yo que hace parte de esto y ese trabajo con las ciencias sociales en salud. No sé si lo han entrevistado, pero que si una persona... ¿Ya lo entrevistaron? Sí, estuvo ayer en el trailer, era Hugo Mercer, uno de ellos. Yo no recuerdo. Bueno, me curioso, porque Tal acabo... vez hace mucho que no lo ve. No, hace 2 horas almorcé con él. Sí, está Almorcé con él ahora. Fue muy interesante la entrevista con él. Bueno. Porque es el único sociólogo que necesitamos. Bueno, y entonces, en resumen, entré a la maestría en Medicina Social de México, hice mi tesis de maestría. Hugo fue el director de mi tesis sobre el paludismo en América Latina, buscando justamente un enfoque histórico-social de la malaria. Y la interpretación era esa, una epidemiología histórica, llamaba yo, de la malaria. Y fue bien. Le quiero decir que su texto se lo doy a mis alumnos de Historia de la Salud. El de paludismo. El paludismo, mira tú. Más de las sorpresas te da la vida. Bueno. Alumnos de primer año de medicina. No me digas. Sí. Bueno, espero que sí, pues sí. Sí. Es curioso que esas cosas que ya tienen, yo escribí esta tesis en 1979, ¿no? El grado fue en septiembre de 1980, o sea que ya tiene 43 años, o sea, bueno, el hecho de que todavía exista es un milagro y que tú lo uses es un honor. Bien, entonces empecé a trabajar en investigación de campo sobre malaria. Porque yo lo que decía es, esto que yo planteé aquí teóricamente, porque digamos un planteamiento histórico, teórico, interpretativo, de por qué la malaria persistía en esa forma, por una parte, por qué la manejábamos de determinada manera y cómo la entendíamos. Y el trabajo intenta responder a esas preguntas, ¿tú te acuerdas, Marcela? Y entonces yo cuando volví a Colombia dije, ahora me toca poner a ver si esto sí funciona, si esto sí es cierto, estas cosas que yo planteé. Entonces montamos una investigación sobre factores económicos, sociales y culturales y malaria, a través del problema de la vivienda en regiones altamente maláricas. Hubo un apoyo muy grande, así montamos varios proyectos de investigación en malaria. Quiero advertir que otro argentino fue jurado de mi tesis de maestría, el profesor Eduardo Menéndez, quien estoy tratando de contactar, voy a ver si me puedo ver con él. O sea que tengo que confesar con ustedes, ven que tengo unos vínculos bastante entrañables con Argentina. Estos 3 nombres para mí son entrañables, ¿no? Juan César García, Hugo Mercer y Eduardo Menéndez. Y estando yo, empecé a trabajar en una investigación de campo interesante, publicamos, tuvimos mucho apoyo de organizaciones internacionales en el mismo país, y eso es otro capítulo que después hablaremos, porque investigar, como te decía ayer, es una quilotada en los países nuestros y le toca a uno todo, patinar todo, no es solo la cosa académica, metodológica, es conseguir, como te decía ayer, comprar unas mulas que necesitamos para entrar al área rural, conseguir el equipo, en fin. Bueno, estando trabajando, esas investigaciones las hicimos en la región de Urabá. Resulta que la región de Urabá, una región bananera, muy rica y con al lado del mar, era ampliamente apetecida por los narcotraficantes y por los grupos guerrilleros, y por lo tanto después paramilitarismo. Entonces ya hacia 1986 ya prácticamente se nos hizo imposible ir al campo porque había un riesgo real, grande, estaba la guerra viva, ¿no? Y fuera de eso, entonces en 1987 fue el asesinato de varios compañeros.
Resulta que en 1987 hicimos en Colombia el 4º Congreso Latinoamericano y 5º Mundial de Medicina Social, y lo hicimos en Medellín, y fueron gente de 24 países, incluyendo Australia, Estados Unidos, Inglaterra, Israel, Francia y de muchos países de América Latina, y en una ciudad que en ese tiempo era mucho más pequeña, y además no había pues no había internet todavía, era con teléfonos y tal, y logramos hacer un congreso, yo diría que decente, en Colombia a final de 1987. Uno de los invitados al congreso fue el profesor Héctor Abad Gómez, que era mi profesor, mi compañero y mi amigo en la Facultad de Medicina, en el Departamento de Medicina Preventiva. El congreso terminó en agosto de 1987. A los 15 días asesinaron a Pedro Luis Valencia, un colega saludista, profesor de la Facultad de Salud. A mí me pidieron de la universidad que hablara en el entierro de él, y yo hablé en nombre de los profesores de la universidad, y salí del entierro por el pasaje central del cementerio entre Héctor Abad y Leonardo de Betancourt. Menos de 15 días después los mataron a ellos dos. Esa fue la última vez también que estuvimos juntos los tres. Después yo volví a ver al profesor Abad y a Leonardo por su lado, pero fue la última vez que estuvimos los tres juntos y nunca más volvimos a estar. Con el asesinato de ellos, obviamente, yo estaba en la lista de los que iban a asesinar, y me llegó información, y esa misma noche ellos nos mataron como a las 6:20 de la tarde, y a las 8 de la noche me llamó el rector de la universidad a decirme que me pedía que por favor saliera del país inmediatamente, que tenía todo el apoyo de la universidad, pero que no tenía forma de garantizarme la seguridad allá. En fin, y como acaba de terminar el congreso y las noticias circulan muy rápido, esa noche recibí llamadas de varios países diciendo véngase para acá, que ahí yo vi una cosa que no se ha destacado mucho, que esta cosa de la medicina social es también una red de solidaridad, no solamente solidaridad, digamos, política, sino de afectos y de solidaridad humana. Y yo, entre las opciones, escogí Brasil. Esa misma noche me llamó el representante de la Organización Panamericana de la Salud en Brasil, que es el doctor Enrique Nájera, a decirme: Saúl, usted tiene ya contrato aquí como consultor de OPS, lo único que le pido es que salga hoy mismo de su casa y en menos de 48 horas salga de Colombia. Y de hecho yo salí de mi casa para ir al velorio de amigos y nunca volví, porque en el velorio me rodearon y me sacaron los amigos. Pero usted no puede aparecer en público, y me montaron a un carro y me llevaron a un apartamento mientras compraban el tiquete para salir del país, y al día siguiente pues yo salí del país. El exilio es una experiencia muy dura, y aunque yo puedo decir que tuve un exilio dorado como le contaba de la Diana, pero el exilio es muy duro, porque es que es cortar todos tus planes súbitamente, impuesto, y tú no sabes cuándo, si termina, ni cuándo termina. Entonces yo me fui que por un mes, pero al mes llamaba: ¿qué hay de fulano? No, lo mataron ayer. ¿Te acuerdas de fulano? Sí, la mataron ayer. Había una persecución directa contra todo el sector académico, intelectual, defensor de derechos humanos, allá en Medellín y en otras partes del país. En resumen, mi exilio, que esto en principio lo pensaba para un mes, se volvió 2 años y medio. Ahí entré a la Fiocruz. Y ahí entonces que la vida, como decía Camille, en el mito de Sísifo, la esfinge no habla con palabras, habla con señas. La vida la habla por señas. Yo dije, bueno, ¿qué me está diciendo la vida? Y entre las cosas que me decían, la única es que debía cambiar de tema de investigación, y que el problema ahí era la violencia, y que debía concentrarme en estudiar la violencia. Y efectivamente en Brasil, que yo fui allá como profesor en el área de enfermedades tropicales, a los meses yo hablé con el presidente de la Fiocruz, Sergio Arouca, las cosas de la vida. Y entonces planteé que yo quería trabajar en violencia, y me dijo: tiene todo el apoyo. Y formamos allá con otros compañeros como María Cecilia Minayo, Berenice Ramos, otras compañeras, el Centro Latinoamericano de Estudios de Violencia y Salud, que todavía existe y que se volvió un referente en investigaciones. Simone González era la otra compañera con la que formamos el Centro Latinoamericano de Estudios de Violencia y Salud.
y el centro existe. A los 2 años y medio yo fui el primer director del centro, me invitaron de la OPS a trabajar en Washington en el área de recursos humanos. Yo pedí que si me dejaban trabajar el tema de violencia, porque ya estaba yo investigando sobre eso. Me acuerdo mucho, creo que esto está hablando, pero que son cosas de interés, que mi primer trabajo sobre violencia allá en Brasil fue hacer como una mirada del homicidio en América Latina. Y entonces, a partir de la información directa de los países sobre OPS me puse a trabajar, y de las primeras cosas que me llamó la atención es cómo en Chile durante la dictadura bajaron significativamente los homicidios, pero aumentó mucho un rubro que se llama muertes en que se ignora si son intencional o voluntariamente producidos, que es donde uno ve que la estadística se presta para decir mentiras de Estado, que algo tiene que ver la estadística con el Estado. Y realmente ahí yo vi en concreto eso, porque no tenía sentido, sabiendo uno lo que había pasado y ver que bajaba en ese año la mortalidad por homicidios en Chile en esos años de la dictadura, pero subía significativamente muertes en las que se ignora si fueron intencional o voluntariamente producidas. De manera que a mí eso me lleva mucho a pensar la responsabilidad del tema tan grave de las estadísticas y cómo se prestan para decir lo que al Estado, digamos en términos más generales, al poder le interesa decir. Y entonces me fui, le pedí a OPS si me dejaban trabajar en Washington el tema de violencia, que todavía no era considerado como un problema de salud pública. Aparecían los registros, eran cosas así neutrales, muerte tal, muerte intencional, pero homicidio no era una categoría y creo que no es todavía una categoría en los sistemas de salud, ¿no? En esas cosas hay un manejo muy complicado. Y en OPS escribí un primer artículo sobre la violencia como un problema de salud pública. Ese artículo está publicado en el boletín epidemiológico de la OPS, por la referencia, la podemos compartir, que fue como la primera voz, ya digamos desde la institucionalidad, pero con mi nombre en ese caso, de plantear la violencia como un problema de salud pública en América, que fue muy interesante, y empezó un trabajo intenso y empezamos a promover grupos de investigación en ese tema en distintas partes de la región. Saúl, de Brasil fuiste a Washington. De Brasil fui a Washington. En Washington estuve otros 2 años y pico y ya volví a Colombia. Pero entonces retomemos ahora el hilo de la medicina social. Desde cuando terminé la maestría en México, entonces yo empecé a ser parte de lo que en ese tiempo llamamos el Grupo Avanzado de Estudios en Medicina Social en América Latina, o en Ciencias Sociales y Salud, lo llamamos en ese momento, y yo era el coordinador de ese grupo. Y con eso hicimos un encuentro en Nicaragua, no por accidente, sino como una forma de respaldar a la revolución sandinista. Y había un grupo muy importante de nicaragüenses y de latinoamericanos que fueron a apoyar la revolución, que apoyaron ese encuentro. Y así varios de los congresos han obedecido al interés de apoyar ciertos proyectos políticos en determinados países o de aprovechar la coyuntura favorable para estas ideas. Y entonces empecé a participar muy activamente, coordiné ese grupo de estudios avanzados en Ciencias Sociales y Salud en América Latina, y después la tercera reunión del grupo la hicimos en Oro Preto, que es donde se decide convertir el grupo en la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, que ahí tienen el acta de creación de la asociación. ¿Por qué nace? O eso lo trataremos más adelante de la medicina social. ¿De una vez? Porque realmente nada es espontáneo, o casi nada, ¿no? Este nacimiento, yo digo que tenía unos antecedentes nacionales inmediatos y unos antecedentes internacionales, digamos, anteriores muy importantes. Obviamente, pues las raíces, yo diría, más profundas de esto, fuera pues de lo que nuestros pueblos aborígenes han hecho, como la forma de entender la salud en relación con toda la vida social, y eso en la cultura, digamos, en el pensamiento occidental. Yo creo que los aportes de Europa occidental fueron muy importantes, y yo destacaría concretamente los aportes de Alemania, de Francia y de Italia, entre otros. No hay que descartar otros países, pero yo diría que esos tres, inclusive hay nombres pues clásicos, Bishop, por ejemplo, Foucault, por ejemplo, en Francia, y Giovanni Berlinguer
en Italia. Yo tuve la suerte, no fui amigo de Víctor por razones de tiempo, no de falta de interés y afinidad intelectual, pero yo tuve la suerte de ser cercano de Giovanni Belloni. A Foucault tampoco tuve la suerte de conocerlo, pero estudié muy de cerca a Foucault y me influyó mucho el pensamiento Foucaultiano, porque me parecía una cosa, por una parte muy bella, los planteamientos de él y la forma como él escribía, a mí me seducía, me seduce. Y leí pues El nacimiento de la química, la historia de la sexualidad, etcétera, etcétera, la historia de la medicina social, en fin. Y hice trabajo sobre el pensamiento de Foucault. Recuerdo que mi gran maestro sobre Foucault fue un brasilero que me entusiasmó mucho en la maestría en México, y desde ahí yo escribí y me interesé mucho por eso. Digo que Foucault hizo un trabajo importante. Y Giovanni Belloni, de quien sí tuve la suerte de ser muy cercano, de que después estuviera inclusive hospedado en mi casa en algunas ocasiones, en Colombia, en Brasil, etc. Y que como una persona tan cálida humanamente, tan inteligente intelectualmente y tan coherente y flexible políticamente, entonces fue una relación que me interesó. Yo conservo la última carta que me escribió Giovanni de su manuscrito antes de que empezara su problema de deterioro físico, mental, etc. Y me impactó mucho la muerte de Giovanni. Fueron pérdidas supremamente grandes la de Giovanni Belloni. Entonces digo que a nivel internacional había estas raíces, y a nivel nacional yo creo que había también en Colombia una trayectoria, no en lo que hoy llamamos medicina social, sino en una salud pública comprometida con la vida, con los pobres, con la salud real, ¿no? Con el agua potable, con las vacunas, con la igualdad. Y ahí el líder, y que me influyó mucho, fue Héctor Abad Gómez. La historia, pues, la referencia ya hice anteriormente. Y esto hablando de nombres, pero las cosas no son de nombres, son de procesos. Había en Europa en su momento, lo de la medicina social en Alemania estaba ligada al proceso revolucionario alemán, ¿no? Y lo que pasó en Italia estaba íntimamente ligado al movimiento obrero. Giovanni militaba activamente y era esa sincronización con el movimiento obrero lo que generaba esto. Y en Colombia también la organización social popular, las organizaciones de derechos humanos, etcétera, fueron creando un clima como propicio para estas cosas y para que se fueran concretando, de manera que habría, digamos, una corriente de pensamiento, y la medicina social es eso, pero había también una corriente de realidad política, de compromiso y de acción política, y Alames, o la corriente médico-social en América Latina, es también eso, y es eso en forma muy importante. Y entonces llegamos, digo, después de estos primeros intentos previos y esto, a ir consolidando en América Latina distintos procesos, esfuerzos nacionales que fueron convergiendo hacia la concreción, digamos, del pensamiento médico-social en América Latina. Saúl, si tuvieras que pensar en los aportes de la medicina social, ¿cuáles serían? Y si pudieras analizarlo a lo largo de estos 40 años o 50 años en nuestra región. Una pregunta bastante difícil sí, y que da para bastante. Yo arriesgaría a decir, en mi opinión. Tenemos una forma de decir muy ordenada, además por eso ni he hablado. En mi opinión, el punto, digamos, en 1848 de Europa, en América Latina fue en 1975, y yo he comentado eso en algunos escenarios, no sé por qué, pero digo 1975, 2 años antes, 2 años después, pero en ese periodo, 75, sí, ahí escribió Sergio de Oca su tesis doctoral sobre el paradigma del preventivismo, ¿no? El dilema preventivista. Escribió Ana María Testa Tambellini en su tesis sobre una mirada que uno ve, eso era una medicina social de los accidentes de tránsito. Escribió Alberto Vasco Uribe, un colombiano que también estuvo muy en las raíces de esto, escribió en Chile también su tesis de maestría
haciendo una reflexión también sobre una mirada, digamos, crítica, analítica sobre la salud. De manera que, y fuera de eso, un poco después nace Sebes, y un poquito después nace Abrasco en Brasil. Y eso como expresión de una efervescencia, en el caso de Sebes, de las ciencias sociales, y en el caso de Abrasco, de una presencia sólida del movimiento progresista en salud y de una visión de la salud comprometida y que muy rápido se canalizó hacia la concreción del Sistema Único de Salud, del SUS. Todo eso gracias además, que eso es fundamental, a, digamos así, la ganancia democrática que se da en América Latina en la primera década de los 80. La que yo diría el punto de inflexión es 1975. Ahí empiezan a montarse estas cosas y estos procesos empiezan a converger. Y otro punto muy importante es que en ese lapso de la segunda mitad de los 70 y principios de los 80 surgen las maestrías más sólidas en este campo. Surge la maestría de la Universidad de Río de Janeiro, que ha tenido un impacto muy grande y sigue habiendo una producción importante. La maestría de la Universidad Autónoma Metropolitana, que nace también en la segunda mitad de los 70. Yo tuve la suerte de entrar allá en 1978. Yo soy de la cuarta corte que llaman allá. Y nace también la maestría más adelante en Ecuador, con el Centro de Estudios, el CEAS, que tuvo y sigue teniendo una importancia supremamente grande, y en ese tiempo pues con los aportes tan sólidos de gente tan productiva como Jaime Brey, que acaba de dar hoy aquí una conferencia impresionante sobre la reconfiguración mundial, una cuestión realmente muy sólida y muy visionaria y con propuesta, digamos, realmente uno diría de una revolución real, no en términos armados, sino una transformación de fondo de la concepción de la sociedad, de los valores en la sociedad y obviamente de la forma de entender la vida y la salud. Entonces digo que todos estos nombres que he mencionado, y hay muchos que faltan, pero en ese periodo que digo se fueron creando todos estos grupos. Y vino, y yo diría que la década del 80 fue el gran florecimiento de las maestrías, ¿no? de programas doctorales eventualmente, de la conformación de grupos. En Chile, por ejemplo, crearon el GCAMS, que era también un grupo de medicina social, ¿no? En Chile. En Colombia formamos otro que se llamaba el Grupo Salud Colombia, así lo llamamos, que eran todos, digamos, como los prolegómenos de lo que más adelante iría a converger en la Asociación Latinoamericana de Medicina Social. Yo diría que la década del 80 fue la década del florecimiento, y ahí un tema que no hemos tratado, los temas de los cuales se fue nutriendo la medicina social. Eso hay que tener claro, que eso ha estado ligado fundamentalmente, en mi opinión, a dos factores. Uno, a los procesos sociales y de movilización social que se dan en los distintos países. Y dos, a los intereses de investigación académica e institucional y los vínculos entre las dos realidades. Entonces, al principio, por ejemplo, fue muy importante el tema de la salud y el trabajo, ¿no? Y ustedes ya lo han detectado en sus investigaciones. ¿Por qué? De Italia venía toda esa experiencia de Berlinguer del movimiento obrero, y eso, yo no digo que se contagie, pero eso se comunica y se siente, ¿no? Y leíamos, porque nosotros leíamos la producción de ellos, Franco Basaglia, etcétera, teníamos acceso a esa bibliografía. En México había un movimiento sindical sólido, obviamente con todas las degradaciones pues, de los charos, todas esas cosas, pero un movimiento sindical muy fuerte. Los sindicatos de algunas de las grandes empresas en México eran todas muy fuertes. Entonces el trabajo allá de gente como Asa Cristina Laurel, por ejemplo, trabajando de la mano con los sindicatos sobre los temas de ellos. Ahí yo tuve la suerte de participar cuando la maestría. Mi primera publicación fue un trabajo que hicimos sobre la salud en Dina. Dina era una fábrica de cañones en México, no sé si todavía exista, y allá con una compañera chilena, Magdalena Echeverría, que después se volvió casi una especialista en el campo de salud y trabajo, y un compañero ecuatoriano, Roberto Sempertegui, hicimos un trabajo sobre salud y trabajo en Dina, y fue mi primera, bueno, no mía, colectiva, la primera publicación que hicimos en este, digamos, lo que sería este campo
de una mirada médico-social y de un trabajo ya no solamente cuantitativo, aunque sí, de hecho, y oigan esto, en ese tiempo todavía no teníamos acceso a computadores y eso. ¿Saben cómo procesamos la información de este trabajo? Hicimos lo que llamamos una sábana. Entonces íbamos pegando unas hojas grandes de papel cuadriculado, hojas tamaño oficio. Entonces 1, 2, 3 y 4, hasta que era una sábana que cubría toda la sala de la casa. Y entonces íbamos a trabajar, entonces nos teníamos que descalzar para entrar a buscar la información, entonces para cruzar la edad con el diagnóstico. Entonces uno iba mirando aquí la edad, otro iba mirando aquí los diagnósticos, y así íbamos haciendo manualmente en una sábana. Esa sábana todavía existe, está en Ecuador, en la casa de Roberto Sempertri, la sábana con la cual hicimos ese trabajo cuando no había estos accesos tecnológicos que tenemos hoy, ¿no? Bueno, siguiendo entonces con los temas, entonces este tema de salud y trabajo tenía esa vitalidad, no solo nacional sino internacional, y ese compromiso, digámoslo, en la categoría más amplia con la clase obrera, pero era, digamos, un interés supremamente grande y se hicieron aportes supremamente importantes, yo creo. Otro tema que fue muy importante, la cuestión del Estado. Ese es un tema también que muy al principio fue supremamente importante. Y yo creo que la medicina social latinoamericana se fue perfilando por la identificación de ciertos temas y por el enfrentamiento, digamos, de ciertos enemigos o contrarios, de los cuales yo identificaría dos. Uno, la salud pública convencional. La medicina social en cierta forma surgió para interrogar, más que interrogar, para interpelar a la salud pública convencional, que la considerábamos, y creo yo que con buen criterio, o sea, realmente de una salud pública muy burocratizada por una parte, pero sobre todo en su concepción muy biomédica. Era una epidemiología a la medida de medir las enfermedades y calcular el riesgo y esa cosa, pero prácticamente excluyendo toda la dimensión social. Y lo mismo de los servicios de salud, una visión absolutamente burocrática y no una concepción de la salud como derecho y la garantía de esto a sujetos de derechos y no a pacientes, víctimas y tal cosa. Entonces, la medicina social surgió también, o sea, se fue teniendo perfil en la medida en que se diferenciaba de esta salud pública tradicional, convencional. Y en México eso era casi gráfico, era la pelea entre Xochimilco y Plateros. Plateros era el sector de la ciudad donde quedaba la Escuela de Salud Pública, y yo vivía ahí cerca cuando hice la maestría. Y Xochimilco, que era la sede de la maestría en medicina social. Entonces era casi, pues, la confrontación era Xochimilco-Plateros, para decirlo en esos términos, que después de la Escuela de Salud Pública pasó a Cuernavaca, cuando Julio Frenk, etc. Pero esa, digamos, esa es otra historia. Pero entonces la medicina social va tomando perfil en la medida en que se identifica como un planteamiento crítico-analítico frente a la concepción convencional de la salud, muy expresada en la salud pública, por una parte, en la medida en que reconoce ya en positivo las dimensiones histórico-políticas, sociales, culturales de la realidad de la salud y de la enfermedad. Y empezamos a crear categorías. Hasta Cristina Laurel propuso la categoría de proceso, salud y enfermedad. Eso fue un avance significativo. Braille ha hecho unos aportes importantísimos conceptuales y metodológicos. Y así, yo propuse la categoría proceso vital humano, que desafortunadamente no le he podido cultivar como hubiera querido. Espero, no sé si me vaya a morir sin poder hacerlo, pero yo creo que son categorías que han ayudado. Y así en las distintas áreas se va haciendo un esfuerzo entonces de producción teórica, de desarrollo de temas de gran prioridad social, ¿no? Y de compromiso con convertir eso en acciones concretas, y en este caso hay que decirlo, que a veces no se destaca eso lo suficiente, mucho en el campo académico. Realmente uno de los nichos fundamentales de la salud pública latinoamericana han sido las universidades y los grupos de pensamiento, tanto estas maestrías y doctorados que hemos señalado, como en muchas otras escuelas, facultades del área social, del área misma biomédica, etc. Ese ha sido como uno de los nichos importantes y sigue siendo en parte, no solo, uno de los nichos fundamentales del pensamiento y la acción médico-social en América Latina, el campo de la producción, circulación y transmisión de conocimiento. Este ha sido un campo supremamente importante, y creo que parte de las realizaciones y de las frustraciones
están en ese campo, no el único. Y siguiendo con los desarrollos temáticos, entonces, en la medida en que avanzaban los años, entonces avanzaban los años no, que se desarrollaban los problemas y las dinámicas territoriales y los conflictos sociopolíticos, inclusive armados en la región, entonces la medicina social iba avanzando a otros campos. Recuerdo mucho que, por ejemplo, en los 80 le dimos mucha importancia al tema de la crisis, que acuérdense que estábamos en plena crisis y estaba Reagan y todo el neoliberalismo, que eso nos marcó mucho al principio. Y en cierta forma la medicina social fue, digamos, un movimiento antineoliberal en salud, no solo en salud en general, pero en este campo concretamente importado. Y al mismo tiempo, vuelvo con lo que dije de la solidaridad, la medicina social y ya concretamente la Asociación Latinoamericana se convirtió en una instancia de estímulo, de apoyo a estos movimientos libertarios, a estos movimientos de construcción de ciudadanía. Y apareció otra categoría importantísima, yo creo, del núcleo de la medicina social, que es la cuestión de la salud como derecho. Y desde mitad de los 80 y sobre todo en los 90, esa categoría tuvo un peso supremamente grande. Y justamente no es por nada, pues no es por azar. En los 90 es el auge del neoliberalismo duro, con Reagan, con Thatcher en Inglaterra, etcétera, y con los pensadores que están detrás de eso. Acuérdense ustedes que Milton Friedman fue personalmente a Chile a asesorar a Pinochet. O sea, esto no era solo pues a través del libro, no, esto era, las cosas adquieren un nivel de concreción casi personal, ¿no? Entonces Milton Friedman estuvo en Chile, ¿no?, asesorando al gobierno de Pinochet. Bueno, pero entonces decía que en los 90, entonces, hay esta, digamos, expansión neoliberal y hay una sacudida muy fuerte en el sector salud y surge como contra eso la bandera de defender la salud como un derecho humano fundamental y no como un negocio, que era el planteamiento del neoliberalismo y que el Banco Mundial planteó con toda claridad en invertir en salud, que todos conocemos. Bien, eso le dio, digamos, más vigor, eso no aplacó la medicina social, yo creo que al revés, eso fue un combustible, un motivo más para trabajar. Entonces, en cierta forma, no es que hayamos dejado la confrontación con la salud pública, es que ya teníamos un cuerpo y una identidad y estas otras cosas nos iban dando, digamos, más identidad. La cuestión de la defensa de la salud como un derecho humano fundamental. Y si ustedes revisan, que es otra pista que les quiero dar, los temas de cada uno de los congresos, ahí se va viendo prácticamente cuáles eran los grandes temas del momento. Recuerdo, por ejemplo, porque coordiné el congreso que hicimos en 1987 en Colombia, que ya les hablé, que fue latinoamericano y mundial. El tema era Estado, Trabajo y Salud. Ahí está, lo que les decía, los grandes temas, Estado, Trabajo y Salud. Me acuerdo mucho que Berlinguer, a quien invitamos a que diera la conferencia, que fue la primera conferencia de Juan César García. Cuando Juan César, acuérdense ustedes, que murió en junio del 84, unos meses antes de que naciera Lames, se nos murió el papá, digamos, hubo una cierta orfandad ahí. Ahora tengo que hablar de otro tema de los encuentros de Cuenca, que no los he mencionado, que son muy importantes, el del 73, en el que no estuve, era todavía muy niño para eso, me estaba iniciando en la universidad, y otro en 1983. ¿no?, que en ese sí tuve la suerte de estar y que fue muy importante para mí, muy importante. Y ahí además me vinculé ya en físico con las figuras que han desarrollado la medicina social, ¿no?, y que muchos seguimos y desafortunadamente también de algún importante han muerto. Entonces, volviendo al hilo que llevamos, en los 90 hay esa efervescencia neoliberal y por lo tanto en contra esta cuestión de una defensa de la salud como derecho humano, y por el camino de la salud y esta relación que siempre hemos establecido entre salud y vida, que por eso he insistido mucho en lo del proceso vital humano, que el ciclo no es sobre el proceso salud-enfermedad, sino que el proceso salud-enfermedad está inscrito en esta polaridad mayor vida-muerte, ¿no?, que es parte pues del contenido de esa categoría del proceso vital humano. Entonces, una captación de la importancia de la vida y del valor de la defensa
pero no de la vida en abstracto, ni siquiera solo de la vida biológica, ¿no? De la vida. Y que en esto hay que reconocer que los indígenas y sobre todo Bolivia, Ecuador, Perú menos, pero también son los maestros en esto y que yo creo que nos han iluminado mucho. Y de hecho recuerdo cuando en Bolivia hicimos una reunión en el 2012 y luego hicimos un congreso de medicina social en Bolivia en 1918, ¿no? Y ahí, digamos, se ha fortalecido esa lucha por la vida y por esta categoría tan cara a ellos y tan original de ellos del buen vivir, que no lo vamos a desarrollar ahora, pero que yo creo que ha ido tomando cuerpo. Ayer hubo una presentación muy interesante sobre eso en el Congreso de aquí de Argentina, el 17º Congreso, y eso se ha convertido, digamos, como en materia prima supremamente importante. Y al mismo tiempo, en la década de los 90 y en la primera de este siglo, empezaron a emerger ya otra cantidad de temas de mucha importancia. Quiero destacar 2 o 3. La cuestión de la mujer, pero no pues de la mujer en abstracto, de la mujer como sujeto político, como sujeto de derechos, la lucha contra el patriarcado y con todas las formas de dominación, en fin, todas las discriminaciones, etc. Yo creo que eso ha tomado fuerza y de hecho de las redes, yo no sé si la más fuerte, pero de las más fuertes de red, porque ALAMES una de sus estrategias de trabajo ha sido en red y eso ha sido sobre todo en lo que va de este siglo, ha sido la red de género. Es una red vigorosa y seguramente ustedes han entrevistado a una de las personas que están ahí, porque eso, y ha habido aportes ya no solamente, digamos, en la lucha feminista, digamos, de la calle, para decirlo así, sino en la conceptualización, y en eso yo creo que hay un aporte real de las mujeres que han hecho parte de la corriente médico-social a enriquecer eso y la cuestión de los derechos de la mujer y los derechos sexuales y reproductivos y una actitud, digamos, progresista y respetuosa frente al aborto, etcétera, o a la elección voluntaria, en fin, en eso ha habido aportes muy importantes. Ese tema yo creo que vale la pena. Otro tema que ha tomado peso y que yo creo que cada vez va a crecer más es la cuestión de la interculturalidad. Y no en un sentido, pues, salir de esa vaina de las otras culturas como adorno, pues, o como folclore. No es una cosa de folclore, es una cosa, por una parte, del respeto y de la participación, el reconocimiento de distintas culturas y la posibilidad de enriquecimiento mutuo, pero al mismo tiempo la igual dignidad humana de todos los pueblos étnicos. Yo acabo de estar en la Comisión de la Verdad de Colombia y de las cosas que planteamos de fondo, yo creo, es que mientras no haya un tratamiento igualitario, digno a la condición de la población afrocolombiana, que en Colombia es importante, más la indígena que la afrocolombiana. En Colombia hay un porcentaje, digamos, proporcionalmente mayor de indígenas que de población afrocolombiana. Lo es lógico, porque los indígenas eran los que vivían allá. A los afros los trajeron de África para la explotación minera y agraria y agrícola, ¿no? Entonces hay una raíz indígena muy fuerte y es relativamente reciente, aunque la esclavitud se acabó hace años por constitución, por leyes, pero sigue habiendo un trato discriminatorio. Y lo que estamos viendo hoy, 2023, con la elección de la primera mujer vicepresidente de Colombia, afrocolombiana, una mujer además del pueblo, ella fue en su juventud empleada doméstica, ¿no? Y con ese liderazgo y esa visión que tiene, estos son cambios, señales de los tiempos, digo yo, o decía la Iglesia Católica en la década del 60, son signos de los tiempos, son expresiones de esta emergencia, por una parte, de la dignidad de estos pueblos y por otra, del racismo que sale a relucir. En Colombia siempre ha sido un país racista, pero nunca se había visto tanto como a raíz de la elección de Francia, donde yo diría, pero ¿cómo se dice? Salió, no lo taparon mano, ya después de ser un racismo soterrado, salió, pero además pública y agresivamente. Muy bien, este tema de la pluriculturalidad es un tema muy importante y si bien ha habido intentos en ALAMES y se ha intentado crear una red en eso, yo creo que a futuro es una de las cosas que uno ve, esto va a crecer y esto se va a consolidar. Hay varios otros temas
que han tenido importancia y que se siguen trabajando. Pues ahí sí, discúlpeme que ponga algo personal, el tema de violencia, por ejemplo. El tema de violencia empezó a entrar temprano en Alames porque además surgió en condiciones de violencia en varios países, ¿no? Ya por suerte habían pasado las dictaduras cuando surgió Alames, pero apenas acaban de pasar. Para mí, por ejemplo, fue una cosa emocionantísima. Cuando yo llegué al exilio en Brasil, que ya les dije que fue a finales de agosto de 1967, al mes siguiente hicieron aquí, en Argentina, en Córdoba, en Vaquerías, concretamente, un reencuentro de lo que yo diría la izquierda sanitaria argentina, ¿no? Y tuve el honor de que me invitaran estando aquí en Brasil y vine, y les digo que para mí eso fue oxígeno, que yo en esa tristeza del exilio y llegar a encontrar una efervescencia, una cantidad de gente, y en ese tiempo muy joven, ahora ya están más veteranos, y algunos han muerto desafortunadamente, como Carlos Bloch, no se me olvida, que fue de los organizadores de ese evento y creo que fue él con uno de los que promovieron mi venida. Yo participé allá y para mí eso fue oxígeno, agua fresca, en un momento muy difícil, que ahí es donde uno ve cómo los procesos se van, digamos, complementando y tal, y para mí ver ese vigor de una cantidad de gente argentina de mucho peso, profesionales de las ciencias sociales, médicos, en fin, de todas las áreas, y ver esa vitalidad que se vio allá en Vaquerías, para mí fue supremamente estimulante. Y yo además les di también mi testimonio en ese momento más de dolor, pero también yo era ya, digamos, presidente de Alames, ¿no? Estamos hablando correctamente. Esto fue en el 80, sí, claro, sí, exactamente. Bueno, entonces, volviendo al hilo temático, yo destacaría entre otros estos temas y estaba planteando este de la violencia porque creo que ese tema ha ido irrumpiendo y realmente en prácticamente todos los congresos de ahí en adelante, desde la década del 80, ha habido participación en talleres, en conferencias, o sea, ese tema ha estado prácticamente presente y con la ventaja de que como tiene tantos matices y tantas caras, pues, como hablamos ayer de violencia sociopolítica y violencia de género y las distintas modalidades de violencia, y ahora este problema tan grande del exilio, de los desplazados y de los refugiados. Acaba de haber hace 2 horas dentro del Congreso una mesa sobre este problema de los refugiados, y que es un problema supremamente serio, y de los migrantes, que yo diría es uno de los grandes problemas que hoy tiene la humanidad, y eso no lo estamos diciendo la medicina social, lo está diciendo el Papa, y lo está diciendo ACNUR, y lo está diciendo el secretario de Naciones Unidas, y gobernantes hasta derechas ya reconocen que ese es uno de los problemas actuales, y ahí sale este otro monstruo de la xenofobia, que creo que así como en Colombia ha salido ahora, así en crudo, ese problema del racismo a nivel global, yo creo que ha salido a relucir en su peor cara el problema de la xenofobia, y que son temas que nosotros, insisto, no podemos ser ajenos. Destacaría eso, pero siempre, y me excusa, siempre estos temas, este manejo es insuficiente, porque hay muchas otras cosas que merecen atención y seguramente a lo largo de la conversación más adelante